Regresamos de la pausa, segundo bloque, la actividad legislativa en la ciudad de Río Cuarto. Hugo había dejado pendiente una consulta, una pregunta. Sí, estaba hablando Samantha sobre de ver una ciudad más linda y bueno, en los últimos tiempos hubo un rechazo a un proyecto de envergadura que iba a impactar bastante importante en lo económico, en lo social, en la ciudad de Río Cuarto, que es la construcción de las cocheras subterráneas. Por ahí si no va en contramano a lo que venías manifestando. No, para nada. Primero, y en principio todo esto es un proyecto que desde lo personal estuve en todo momento dispuesta a acompañar. Creo en el proyecto, creo en las inversiones privadas. Lo que sí, y la verdad que lamento mucho que no se pueda haber llevado adelante las cocheras como estaban planteadas, o como uno suponía que tenía que estar planteadas, no como estaban planteadas. Lamentablemente se llegó a un extremo, o nos llevaron a un extremo, donde es imposible poder acompañar un proyecto de estas características porque hubo como lo que viene haciendo por ahí esta gestión, estos golpes de ideas que en realidad no se condicen o no acompañan con lo que es un proyecto, con lo que es la responsabilidad en un proyecto. Y esto no es un capricho de la oposición, a ver, te bajamos los años de concesión, le ponemos el estudio de impacto antes, después, llegamos a un proyecto de cocheras donde el estudio de impacto arquitectónico y ambiental, que sería lo primero que tendría que haber hecho esta gestión para llevarlo adelante, es decir, se puede hacer, lo primero. Después mandemos el proyecto. Y después se terminó incorporando, pues ni siquiera estaba previsto en el proyecto original, y se termina incorporando después, para que al momento de la adjudicación tenían que estar listos los resultados. O sea, a ver, la gente, para que se entienda, en una licitación compra un pliego y tenía que esperar hasta que se le iba a adjudicar, y si no se podía hacer, teníamos que volver todo para atrás, una cosa que ni legalmente ni en el tiempo se podía sostener. Y sobre la marcha de la discusión de este proyecto, lo que nosotros habíamos planteado, que era la información económica sobre la recuperación del dinero en el tema de las cocheras por los años de concesión, de 35 bajaron a 25 en el medio de la sesión y nunca dieron una explicación del porqué. Es decir, fue únicamente lo que se planteó, y lo planteó el concejal Varela, que dijo, vamos a pedir la modificación en vez de 35, 25. Entonces, obviamente que de esa manera, con estas características, sin el estudio necesario, y que es otra de las cosas que nos está pasando, que yo veo que está pasando mucho en el Consejo, es mandar los proyectos sin el estudio necesario desde el Ejecutivo, y sin el estudio necesario muchas veces por el apuro en nuestro mismo, en las comisiones, en el mismo Consejo. Es decir, vamos modificando cosas sobre la sesión, que no digo que esté mal, porque uno puede avanzar, modificar y mejorar. Ahora, sin el estudio necesario, se han tomado muchas decisiones en este tiempo que rozan, en muchos casos, con la ilegalidad de los actos que se están llevando adelante. ¿Hay mucha improvisación en los proyectos? No estoy para nada de acuerdo. Primero, se miente cuando dice que se le dan los instrumentos al Ejecutivo, porque la vez que uno necesita los 2/3, te piden un montón de cosas. Cuando se los das, te votan 1 o 2 concejales de la oposición y el resto sigue votando en contra. Aun cuando uno otorga todo lo que la oposición está planteando. Digo, hay concejales que trabajan oposición por la oposición misma. Es inexacto lo que acaba de plantear la concejal, porque las modificaciones que se habían planteado en función de lo que había sugerido. Y escrito el presidente del bloque de la oposición. Escrito, la incorporamos, para el caso de las cocheras. Creo que lo que no hubo es valentía, que sí lo hubo a cambio de intercambiar ideas sobre la venta de los proyectos, de los terrenos que tuvo que ver con Río Cuarto Vincula, y después, al no verse sentido acompañado y criticados duramente por parte del bloque, por habernos posibilitado la posibilidad no solo de llevar adelante Río Cuarto Vincula, sino de llevar adelante un proyecto que había presentado alguien de la oposición, que ni siquiera lo votó. Cuando se logra votar el financiamiento de un proyecto presentado por alguien de la oposición y aprobado, aún el autor no lo acompañó. Digo, entiendo que hubo algunos concejales, ella es una de las concejales que planteó esto, de que si ella quería una ciudad más linda, le hubiera encantado hacerlo, y hubo una presión muy fuerte por parte de
determinados opositores que consideran que el bloque de la oposición no tiene que acompañar en nada al Ejecutivo. Hay quienes entienden que se puede hacer una oposición responsable, se puede hacer una oposición en plan de... Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la discusión. Lo hemos hecho, y por ahí me quiero ir de esta cuestión, porque la actividad del Consejo Deliberante ha sido importante en estos 2 años. Hemos trabajado sobre temas, muy interesantes, que era una deuda pendiente para la ciudad, ¿no? Las modificaciones del Código de Espectáculos Públicos, que aquí estuvimos discutiéndolo, fue un proceso donde todos los concejales opinamos, donde todos participamos, y lo hicimos entre todos, sin preocuparnos si lo que planteaba el concejal A o el concejal B, no nos fijamos de qué partido era, sino buscamos la opinión de todos. Eso me parece que fue un avance importante. Hemos trabajado conjuntamente en todo lo que es el nuevo plano urbano, con todos los territorios que tomamos la decisión política de incorporar y legislar sobre el nuevo territorio, con todas las complicaciones que eso presupone, y hemos encarado un tema que no se trató en 60 años en la ciudad de Río Cuarto, el tema de un marco regulatorio para el transporte, y seguimos trabajándolo. Y creo que tenemos también como concejales un gran desafío, no solo para el Consejo, sino para la ciudad, que tiene que ver con unos déficits que tiene esta gestión, que lo reconocemos, que es los servicios de recolección, barrido e iluminación de la ciudad, que tiene su fecha de vencimiento en el año 2016, y que necesitamos empezar a plantearnos, porque me parece que ese es el tema que viene para el Consejo Deliberante, qué modelo de servicios en cuanto a este tipo de cosas queremos, cuánto podemos pagar, cuánto queremos pagar, y qué modalidad es la que hay que llevar adelante, con todo lo intrincado que significa este tema. Pero hemos estado en temas tan importantes, y me parece que el desafío, y que es bueno hacerlo entre todos, como hicimos estos 3 temas que fueron trascendentes para la ciudad. Yo entiendo que a veces es difícil, y por ahí la presión política de votar individualmente, cuando la mayoría del bloque lo hace de manera contraria, es difícil hacerlo. Ha ocurrido no solo en el bloque de la oposición, ha ocurrido en nuestro bloque también, donde determinados concejales han tomado posiciones personales, pero bueno, me parece que podemos avanzar mucho, que dejamos atrás por ahí situaciones en donde parecía que el diálogo no existía, hemos podido construir, y me parece que lo que podemos hablar desde el ámbito legislativo es todo lo que nos queda por construir. Terminar de discutir el tema de transporte. Mañana casualmente vamos a comenzar con esta tarea, con los distintos bloques, y me parece que el tema de la recolección de residuos, de la iluminación y del barrido de la ciudad, me parece que es otro tema importante que tenemos que ir pensando en qué modelo de ciudad, para qué ciudad vamos a trabajar, qué modelo de contratación vamos a utilizar, y la verdad que en qué podemos todos hacernos cargo, porque, repito, el próximo gobierno puede ser de nuestro signo político o de otro, pero la decisión la vamos a tener que tomar este Consejo y con esta mayoría y minoría. En este sentido, usted decía y hacía referencia sobre las falencias, y que era caro para la ciudad de Río Cuarto el sistema de recolección de residuos. ¿A qué modelo, a qué habría que apuntar fundamentalmente? Mire, Fabián, no quiero dejar de escapar el tema de que estábamos hablando antes, porque si hay algo que caracteriza al concejal es por ahí desviar la atención y cambiar de tema. Yo digo, tan desafortunadas como innecesarias las valoraciones de cómo y por qué votan los concejales del bloque de Unión por Córdoba Frente para la Victoria. La verdad que me parece que hay una confusión conceptual cuando uno cree de que la tarea legislativa no implica que los concejales se involucren en los proyectos, más allá de si la definición política después marque acompañarlos o no. Si uno puede enriquecer un proyecto, bienvenido sea, más allá de si lo vota o no. Esto es a los efectos de que las ordenanzas tengan los elementos mínimos de legalidad a los efectos de su votación y después promulgación. En realidad, en aquella oportunidad dijimos, algunos concejales, y lo vuelvo a sostener yo en el caso particular mío, de que en función de lo que vos decías también, me parece que acá el gran rédito económico de aquel proyecto de las cocheras subterráneas se lo iba a llevar a un privado. Y los riocuartenses iban a ganar muy poco
en función de cómo estaba planteado el proyecto. Me parece que muchos de los concejales del bloque, sintetizados en la mayoría, votamos en contra porque me parece que las prioridades hoy por hoy tienen que ser otras. Me parece que esta es una característica de esta gestión, estos golpes de efecto de que hablaba Samantha, vivir haciendo anuncios. Yo por ahí le di un nombre, le dije el síndrome del anuncio horas, viven anunciando cosas, al punto tal que yo denunciaba que hay algunos funcionarios que anuncian 2 o 3 veces la misma obra y no la hacen. Pero digo, esta cuestión de ver una obra que era muy importante, que implicaba totalmente una ganancia para los privados por muchos años, que iba a tener el Río Cuartense que vivir con un privado, con una especie de contrato en donde la ganancia iba a ser por 35 años de un privado, y después a lo mejor dentro de 4 o 6 años las definiciones en función de la situación y del micro y macro centro, con las cuestiones vinculadas al tránsito y demás, eran otras, y uno tenía que vivir con ese contrato por 35 años. Pero digo, más allá de eso, me parece que esta gestión se ha alejado en lo relativo a las obras que quiere llevar adelante, de lo que quiere el vecino, de lo que necesita el ciudadano común. Digo, el único preocupado por esta gran obra que supuestamente estaba planteada era el intendente. Los demás, nadie, si usted sale a la calle y le pregunta a los riocuartenses, nadie estaba preocupado por esta obra. ¿Pero no estaba dentro de la plataforma de gobierno de Jure? Está bien, pero está dentro de las plataformas de Dentro del gobierno. proyecto Centro. Y también estuvo en la plataforma de gobierno Pero- del peronismo, porque el primer partido que presentó una propuesta de hacer una cochera subterránea, entendiendo que era una necesidad para la ciudad, fue el peronismo. Está dentro de las plataformas, pero no la puede hacer el municipio. Tiene que apelar a un privado. Digo, y la obra que iba a ser en beneficio de los... usted ahora es estatista. Las obras que iban a ser en beneficio de los riocuartenses tienen que ver con obras que el Estado bien puede llevar adelante solo, como es el arreglo de la Plaza Olmos y el Paseo Belgrano. Digo, ese era el único beneficio para los riocuartenses a cambio de una concesión por 35 años que nos iba a ligar a un privado, en donde iba a haber un rédito exorbitante para Digo, estas son las preocupaciones del intendente. Mientras tanto, hay vecinos que están preocupados en realidad porque salen de la casa y no pueden transitar, no pueden llegar a la casa cuando llueve. Digo, me parece que se empieza a desviar la intencionalidad, y me parece que hay preocupaciones que no tienen que ver con lo que en realidad la ciudadanía está exigiendo ahí a Río Cuarto. Parte del voto negativo en aquel momento del bloque tuvo que ver con definiciones políticas que eran distantes. Vamos a marcar la sí. pausa y después... Pero necesito aclarar porque por ahí se después miente o por ahí no se conoce la verdad. Después de la pausa lo aclararemos. Marcamos una nueva pausa, gracias.